platicamos con dos invitados especiales que tenemos, y a los dos los conoce usted. La primera, la licenciada Laura Ceballos, que por primera vez me da gusto, siempre me entrevista. Hoy miren, aquí la veo a la licenciada Laura Ceballos. Licenciada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto estar contigo de emergente. Del día, querido maestro Paco Cruz, qué honor además poder compartir este espacio, que no es el habitual en donde yo participo, pero ayer tenía unas cosas que hacer y le pedí a nuestra querida Ceci que me hiciera un huequito para hoy. Entonces, bueno, qué honor poder estar este martes aquí contigo, querido maestro Paco Cruz, y además con quien vamos a estar también compartiendo esta mesa de lujazo. ¿Qué te parece entonces si saludamos a Pepe Reveles, que es un periodista con el que regularmente, mira, no hacemos mesas, hacemos una especie de pláticas, así que ¿qué tal si hacemos una plática de tres, una plática de amigos, una charla? Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mano? Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes a los dos, aquí estoy a las órdenes del auditorio también. ¿Qué les parece? Aunque teníamos preparado otros temas con Pepe, ¿qué les parece si entramos por la importancia del tema con el equipo presidencial? Porque es el que lo va a acompañar. Bueno, por lo menos se ve hasta la campaña. La precampaña termina por ahí del 18-20 de enero, la precampaña presidencial, y luego hasta marzo la campaña, pero parece que es el equipo que va a acompañar a Xóchitl Gálvez Ruiz. ¿Cómo lo ves, licenciada? Y luego vamos con Pepe, ¿qué te parece? Pues bueno, digamos que a falta de algo mejor es lo que tienen. Y no lo digo de forma peyorativa. Al final de cuentas, lo que hay en el PRI, en el PAN y en el PRD es lo que queda. Es decir, no es algo que nos deba asustar decirle las cosas por su nombre. Desgraciadamente, quienes aún se conservan en estos puestos clave, que podríamos llamarlo, son quienes no han hecho ascos y no han puesto cara de fuchi, pues ante esta alianza tan impura, tan poco coherente, tan, sí, muy pragmática, muy para el momento, pero que en realidad no está entregando nada de buenas cuentas ni a las militancias de los partidos en lo individual, y menos al país, que espera algo, pues, de quienes están hoy, pues, representando a la gente en el Congreso de la Unión. Entonces, mira, estamos viendo, por ejemplo, a personajes nefastos como Villano y Moreira, Vázquez Mota, López, Rabadán, porque además eso fue como una cosa muy chistosa de Santiago Krill, como que sienten que si dicen el apellido López, se descastan, como que se les cae el oropel, como aquel cuento hermosísimo de Juan José Arriola, en donde les ponían a las mujeres viejas, les ponían una capita de oropel y las cambiaban en el siguiente pueblo, perdón, como si fueran nuevas. Así, si le dicen Kenia López, la descastan, pero si le dicen Rabadán, como que ya le levantan la hispanidad. Entonces, bueno, tuvo que completar ahí Santiago Krill en una pausa un poco incómoda e innecesaria. Entonces, bueno, pues los estamos viendo ahí representándose entre ellos, aplaudiéndose entre ellos, como dices, el regreso, bueno, para ellos sí es explicable, para nosotros inexplicable, de Max Cortázar. Si creíamos que con la salida de Samuel García de esta pues carrera de los primeros pasos de inicio de una pre-campaña, algo iban a poder capitalizar, ya vemos que no es así. Tienen como un poco este instinto de los topos, de ir cavando hacia abajo y hacia abajo. Entonces, pues desde la semana pasada, cuando Max Cortázar hizo su reingreso, vimos luego renacer esta guerra sucia, esta guerra de descalificativos y de insultos de los que son tan fanáticos en las campañas del PAN. Entonces, estamos viéndolos brillar por lo que son, recogiendo el cascajo de lo que les quedó de esta unión, que como yo digo, es como haber juntado el agua, el aceite y un poquito de arena y creer que algo iba a salir bueno de ahí. Entonces, bueno, ellos se aplauden, se alegran, se contentan, se están haciendo, pues como dijera Alberto Cortés Castillos, en el aire, están viéndose llegar a una presidencia que no se las vamos a entregar el pueblo, porque hay que entender algo, y creo que esto es útil de recordar. Quienes estaban festinando la salida de Samuel García, o quienes estaban pidiéndole
al Partido Naranja en días previos que pues pensaran dos veces, que se hicieran pues uno con este Frente Amplio y que ya después iban a repartir el país como si se tratara de un botín de guerra, fue Felipe Calderón. Estaba diciendo que estaba muy bien que se limaran las perezas entre Samuel y Xóchitl, que él declinara a favor de ella para fines prácticos y que además, pues ya después se iban a andar repartiendo lo que quedara del país, pero lo importante era quitarle el poder a Morena. Y no entienden, queridos maestros, que no se trata de un partido en el poder, no se trata de una cúpula, de un grupo de personajes, pues de relumbrón que están ahí ocupando escaños o sillas en el gobierno. Se trata de un pueblo que por fin, después de muchos años, después de muchos fraudes, se decidió, se organizó, tenemos un gran líder que nos llevó a votar no una ni dos, sino 3 veces por él y que hoy estamos más que convencidos que tomamos la decisión adecuada y por tanto, al darnos cuenta de cómo es que se lleva a cabo esta tarea de la democracia en donde el pueblo realmente participa de manera activa votando pues en estos dos ejercicios que tenemos, el de juicio expresidentes o en el de preguntarle a la gente si queríamos que se quedara o no el presidente, eventualmente se va a ir ampliando esta oferta de preguntarle a la gente si estamos a gusto con las decisiones del gobierno y a través de referéndums y de plebiscitos se nos va a ir tomando cada vez más en cuenta, pues por supuesto que no les vamos a entregar el país de manera regalada como imaginan y creen que a lo mejor, como dices, maestro Paco, si ya regresó RBD, pues ¿por qué no va a llegar Timbiriche? O sea, es invitar a la Cámara de Diputados a Timbiriche para que canten y a lo mejor así ilusionen a 5 o a 6 perdidos que por ahí no se dan cuenta que esto se trata de algo muy serio, porque por fin el pueblo toma en sus manos el poder tal cual lo señala la Constitución, a través del voto y pues como el soberano que somos, tenemos por fin un gobierno emanado de nuestra voluntad. Así que por más que le metan ahí oropel y brillitos y lindas serpentinas, ya no caemos. Felicidades por ellos, pero la verdad es que el equipazo que se está formando, no nada más el de la semana pasada y el de hoy, bueno, de ayer que presentó nuestra coordinadora Claudia Sheinbaum, sino el equipazo que somos en México, millones y millones de personas que estamos comprometidos buscando que esta cuarta transformación se quede por mucho tiempo más y que se viera siendo cada vez más amplia este cambio de conciencias, pues por supuesto que estamos muy contentos con lo que hoy tenemos y queremos repetir. Así que bueno, felicidades por lo que a ellos les toca, pero nosotros estamos muy bien con lo que estamos construyendo. Por eso creo que les va a quedar un poquito difícil, aunque les lleven a Timbiriche allá al Congreso, ganarnos la partida en esta ocasión, queridos maestros. Muchas gracias, Laura Ceballos. Oye, maestro Rebeles, sé que tenemos pendientes el tema de narcotráfico, estábamos platicando sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, pero ¿qué te parece que antes queremos que entremos? Tú también eres un hombre que analizas la política de este país, que la conoce bastante bien, ha reporteado más de 50 años por lo menos, casi te llevo te sigo los pasos, pero ¿cómo ves este equipo? Yo vi ahí a unos impresentables como Chucho Mayor, verdaderamente hacía mucho que no lo veía, me impresiona, desde la campaña de Calderón, cuando se fue a meter a Michoacán a negociar con Luisa María Calderón Hinojosa, a Carolina Villano, que es descendiente de caciques, de Hidalgo, caciques matones, está el exgobernador de Coahuila, a Rubén Moreira, pero ¿cómo lo ves tú, maestro Pepe Rebeles? Bueno, yo lo que veo es que son fichas muy gastadas, nada de trayectoria relevante como el equipo que se dio a conocer por parte de Claudia Sheinbaum. Y como dice Laura, y estoy de acuerdo con ella, están recogiendo el cascajo, están tomando lo que se les presenta para poder integrar un equipo pues de donde hay y no hay más, no da para más. Me parece que
por ejemplo, Josefina Vázquez Mota, ¿no? Que ya desde el 2006 andaba ya tras la candidatura de Felipe Calderón, ¿no? El propio Santiago Krill, ¿no? Que ha hecho un papel un poco menos irrelevante, pero no pasa de haber sido un dirigente panista destacado. Ya mencionaron nomás Cortázar, ¿no? De un pasado bastante turbio, ¿no? Y toda esta gente anda ahí reuniéndose para ver si levantan algo, ¿no? Del otro lado vemos, en cambio, a Ramón de la Fuente, a una Olga Sánchez Cordero, ¿no? A una playa de personajes, un Lorenzo Meyer, ¿no? Que sí tienen historia, que sí tienen trayectoria, que sí tienen cosas que hacer, que decir, que sugerir, que proponer para un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, me parece que es un acto no necesariamente fallido, sino simplemente pobre, porque no hay más de dónde sacar y esta triada que hemos dicho antinatura, ¿no? PRI, PAN, PRD, que están muy dejados de la mano de Dios, pues están uniendo sus debilidades para ver si sacan algo de fortaleza. Y creo que no lo van a lograr. Licenciada, mira, bueno, tenemos un equipo que vemos que no pinta, yo digo que tampoco merece mucha más atención, si bien es cierto que la va a tener en el transcurso, por lo menos de aquí al 18 de enero, cuando terminan las precampañas, pero de pronto como que el tiempo es corto, así que, ¿qué te parece? Tenemos otro tema que va, por lo menos lo teníamos un poco ligado con Pepe y en la mesa que ibas a participar con el licenciado César Gutiérrez Priego, ya lo haremos, pero hay un tema que es fundamental y que porque ayer empezó el primer juicio, el primer juicio contra un acusado por el uso del programa israelí Pegasus, el programa de espionaje. ¿Qué debemos esperar? ¿A dónde debemos llegar? Ya se ha dicho, hoy ratificaron ayer en las acusaciones que por lo menos el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque podemos seguir el programa hasta el de Felipe Calderón, que es cuando empiezan los acercamientos y la compra, espiaron no a 1,500 personas, sino como a 15,000. ¿Qué debemos esperar de este juicio? ¿Hasta dónde debe llegar? Es algo que escapa al presidente López Obrador, pero por ejemplo el periódico The New York Times en abril pasado mencionó que también en el gobierno del presidente López Obrador había. ¿Qué debemos esperar y qué tenemos que ver en este juicio que empezó ayer y que puede marcar un hito en el Poder Judicial si se lleva bien el caso? Pues de entrada, eso es el que hoy el presidente no tenga esta forzosa y vergonzosa mancha que tenían los anteriores de ser, pues si no el que daba la orden directa, vamos a darles el beneficio de la duda, pero sí el que estaba enterado como el poder, el director técnico del poder de los poderes y que dejaba que estas cosas ocurrieran en los tiempos de Peña Nieto y hacia atrás, pues todas las decisiones se tomaban por orden o por concesión o por omisión del propio presidente. Las cosas sucedían bajo las narices de miles de funcionarios, pero pues no se frenaban si la mano del presidente no lo detenía. En este caso, este programa israelí, que de alguna manera también es el motivo por el que no nos devuelven a Tomás Herón de Lucio, pues porque al final es quien les abrió la puerta a la compra de este programa de espionaje, y por eso lo están protegiendo lo más que pueden allá en Israel, nos da pues la puntilla para explicar que esta clase de chanchullos que se hacían en otros gobiernos se trataron de hacer en este gobierno, no tengo la menor duda, por esos personajes de los que tú, maestro Paco Cruz, has platicado en muchísimas ocasiones, que son los entenados, las herencias del propio jefe, en realidad, pues lo teníamos como un poco el capo del narcotráfico en el gobierno de Calderón, García Luna, pero que en realidad pues acabó siendo
el chavo de los chescos, ¿no? El señor que se dedicó a abrirle los negocios al narco dentro del gobierno, y que son estos funcionarios dentro de la Fiscalía General de la República, dentro de las procuradurías y fiscalías del país, los que de alguna manera mantuvieron el control de a quién se espiaba y obviamente de lo que se escuchaba y para qué se escuchaba. Inician estos juicios y es importante entender que no vamos a ver grandes cambios, digamos, no vamos a ver estas detenciones espectaculares que ocurren en las series norteamericanas, ¿no? Simplemente porque es el propio Poder Judicial el que está envalentonado y en contra del Poder Ejecutivo actual. Entonces, si bien no estoy acusándolos de querer ser delincuentes abiertamente o de querer cometer actos de total injusticia para demostrarle al presidente a ver quién tiene la razón, sí podemos estar seguros de que, como decía un poquito el ministro Saldívar, ahora que le preguntaban qué opinaba sobre su ingreso al nuevo equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum y su opinión sobre el plan C y cambiar esta elegibilidad de los funcionarios de la Corte y el Poder Judicial, y él decía, más que nada más un plan, tenemos que hacer un cambio de justicia, un cambio de cómo se ve la justicia, y es allá donde tenemos que apuntar. Este juicio puede ser espectacular por lo que representa, aunque no creo que vayamos a ver grandes resultados ni a corto plazo, porque también hay que decirlo, por más que a partir de 2011 y luego 2014 la justicia en México se hizo pues un poco oral, todavía dependemos de los juicios en papel, todavía las cosas no corren tan rápido como debieran ser, todavía los asuntos están generando polvo en los juzgados, y no es algo que se espere que se desahogue pronto, porque también, y tú lo sabes, ahora sí que, bueno, los dos como relatores de esta realidad tan dolorosa que durante muchísimos años hemos vivido bajo el signo de la violencia, hay muchos intereses ahí metidos que no solamente se van a destrabar por obra y gracia de una sentencia judicial en donde diga se ordena el desmantelamiento y tírense a la basura y quémense todos los informes y que los aparatitos se trituren. Ojalá y que fuera así de sencillo. Aquí vamos a estar viendo todavía una lucha de fuerzas, tratar de controlar a las personas por vía del miedo, porque en México lo vemos, no es este gobierno, no es el presidente el que reprime, ni ha mandado ni a espiar, ni a perseguir, ni a silenciar a los periodistas, pero sí hay todavía periodistas asesinados, todavía hay periodistas perseguidos, defensores de derechos humanos desplazados, amenazados. ¿Por qué? Pues porque no es por orden del presidente, pero sí obedece a una inercia de fuerzas y de motivos que tienen atadas a las personas en su libertad de expresión. Entonces, ojalá y pudiéramos ver un cambio rápido y para bien a favor de la libertad de expresión, a favor de la protección de los derechos humanos de periodistas, de activistas. Ojalá, es una mera esperanza que aquí expongo, pero pues la realidad es que los intereses no nada más están aquí en México, traspasan las fronteras y en muchas de las ocasiones el factor dinero tiene más que decir que el elemento justicia. Entonces, a ver cómo se nos presentan las cosas, pero y también hay que entender que no siempre el pueblo, la víctima, el afligido, es sujeto de justicia. Puede tener la razón, pero hay que ver cómo es que los órganos judiciales leen ese derecho y cómo responden ante estas peticiones de justicia. Pues mientras vemos, y bueno, antes de ir con el maestro Reveles, ¿qué les parece si vemos, tenemos por ahí el video, uno creo que es el 2 sobre lo que dijo el presidente López Obrador sobre el caso Pegasus hoy, esta mañana en su conferencia matutina, y regresamos con Pepe que nos amplíe lo que representa todo esto del espionaje en México, cómo ve el problema hoy, hasta dónde podemos llegar. Así que, ¿qué les parece si seguimos al video 2
y después regresamos con la opinión de Pepe Reveles. No tenemos información. Puede ser que haya algo en lo que era el CISEN, pero yo no sé de que se haga algo. Bueno, lo que salió de las guacamayas, básicamente, pero siempre hemos padecido, ¿no?, nosotros, de espionaje, siempre. Y nosotros no lo hacemos. Aquí se terminó eso. No espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie, pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas, pero eso es lamentable, pero no es fácil de encontrar, ¿no?, a quienes escuchan. Habían empresas que vendían ese servicio y tenían hasta políticos, tenían sus sistemas, incluso empresarios. Empresarios que espiaban. Ya no, es como lo de los factureros. ¿Han escuchado ahora algo sobre los factureros? A lo mejor sí hay, pero es que se volvieron, se pusieron de moda, porque se les permitió, habían despachos para eso. Y lo de las escuchas, no, solo lo que tiene que ver con la seguridad, pero eso es para no usar la fuerza. Si se recurre más a la inteligencia, se usa menos la fuerza. En el caso del combate a la delincuencia organizada o al crimen, ahí sí hay escuchas, pero además están autorizadas, son legales. Por esas escuchas se logra salvar muchas vidas cuando se hacen de manera profesional. Aquí no es que escuche Rosa Isela, pero sí se apoyan en inteligencia cuando hay secuestros, ¿no? Cuando se trata de salvar vidas, pero no tiene nada que ver con la parte política. Nosotros nunca hemos usado eso, jamás. Y sí es muy lamentable que se metan, ¿no?, a escuchar. No, es que así tiene que ser, solo por orden de un juez, de conformidad con la ley, pero no lo hacen así. No lo hacen así desde hace algún tiempo. Se ha avanzado bastante, ahora ya hay más recato. Gracias, presidente. Maestro Reveles, hoy se da a conocer, en el marco de ese juicio que inició ayer y que se prolongó más de 12 horas, que hay cualquier cantidad de personajes que espió el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tú conoces este país, hemos tenido espías prácticamente o colaboradores
de la CIA desde la presidencia de la República. ¿Qué es lo que nos muestra Pegasus? ¿Qué con Calderón? ¿Qué con Peña? ¿Qué vemos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bien, a mí me parece que lo que revela este juicio, que por cierto me parece que no es muy común tener escuchando a un testigo protegido como Zeus, ¿no? Que está dando pormenores de cómo el propio presidente Enrique Peña Nieto daba las órdenes de a quién espiar. No solo Peña Nieto, sino Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, y también, por supuesto, el que era director del entonces CISEN, IMAS, ¿no? Entonces, creo que se está por revelar una serie de hechos. El presidente acaba de hablar, por ejemplo, de las escuchas permitidas, de las que son legales, de las que ayudan a salvar vidas. Pero qué curioso que en su gobierno no creo que se haya autorizado que el ejército espiara a Alejandro Encinas, con el propio Pegasus, ¿no? Creo que faltaría decir eso para completar el cuadro, ¿no? Que hay escuchas legales, pero hay escuchas ilegales, no autorizadas. Bueno, a las que se refiere este juicio que se está llevando a cabo a la empresa KBH, Applied Technologies Group, que es la que tenía una red de empresas fantasma para poder llegar incluso a espiar a Carlos Slim, a Germán Larrea, a directivos de Televisa, a periodistas como Carmen Aristegui, Héctor de Mauleón, Genaro Villamil, Carlos Loret, a Pedro Ferriz de Con. Como puedes ver, el abanico es bastante amplio, ¿no? y diverso. Bueno, pues había necesidad de resguardar esa información, y me parece que ahorita dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que esa información no está en manos del CISEN ni de nadie, de lo que fue el CISEN. Entonces, ¿dónde quedó? ¿Fue un gasto inútil? ¿Para qué sirvió? ¿Solo sirvió en el gobierno de Peña Nieto? No lo sabemos. Pero bueno, lo que aquí vale la pena destacar es que hay empezado con más de 1,500 registros en un Excel, ¿no? Que fueron hechos llegar eran enviados al CISEN. Después, quienes adquieren Pegasus son Sedena, CISEN y la entonces Procuraduría General de la República, ¿no? Entonces, destaca mucho, porque lo entrevistó Carmen Aristegui en su momento, Manuel Mondragón y Cal, el doctor Manuel Mondragón y Cal, que era nada menos que el Comisionado Nacional de Seguridad, y que confirmó que los trozos que le pasaron de conversaciones y de comunicaciones desde su celular eran auténticos, sí eran parte del espionaje. El caso empezó a tratarse en 2017, en el caso de Carmen Aristegui, porque ella fue la primer víctima que se presentó, de muchas otras que se van a presentar en el juicio, ¿no? Porque desde 2017 ella comenzó a recibir información que supongo que es la de Zeus, pero que entonces se llamaba cazador de cazadores. El cazador de cazadores le pasaba información sensible respecto de lo que estaba haciendo el gobierno a través de Pegasus. Y es muy relevante que se diga que el propio Peña Nieto se ocupaba de estas cosas, cuando un presidente de la República, ¿qué tiene que hacer para decirle a la gente a quién espíen? Es obviamente una persecución política, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que decía exactamente hace un momento el presidente López Obrador, que hay ciertas escuchas que podrían llamar algunos espionajes, pero a la delincuencia organizada, pero para solucionar conflictos, pero para solucionar secuestros, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante el juicio que se está llevando a cabo, porque puede llegar a ilustrarnos de qué manera
los gobiernos incurren en ilegalidades para tratar de saber todo lo que hacen ciertos personajes que a ellos les interesan. ¿Qué te parece? Antes de regresar con Laura Ceballos, tenemos creo que la lista, más o menos una lista bastante amplia de los personajes a los que espiaba el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya sabemos ahora que parte del mismo presidente de la República, parte el secretario de Gobernación, es decir, los dos hombres más importantes de este país, el responsable y luego el responsable de la política interna, se encargaban de pedir a quiénes y qué debían escuchar los escuchas a través de Pegasus. Por favor, creo que tenemos la lista. No tenemos la lista, o no, puede decir, tenemos la lista de estos personajes. Creo que no. Ahora la buscamos, le ofrezco a usted una disculpa. Es mi prisa, son mis prisas, llegué prácticamente corriendo, estaba haciendo unas cosas en la papelería, cuando vine corriendo para hacer el programa, pero luego se la conseguimos, le prometo, la vamos a conseguir. Los personajes, por lo menos algunos de los que estaban, que eran Carmen Aristegui, Carlos Slimelú, Germán Larrea Mota Velasco, muchos periodistas, algunos a líderes sociales, pero en ese marco, licenciada Ceballos, tú eres abogada, conoces algunas cosas o muchas, seguramente, de cuestiones legales. ¿Cómo terminamos con el espionaje en un país acostumbrado a espiar, en un país que ha tenido presidentes de la República informantes de la CIA? ¿Cómo hacemos para eso, licenciada? No, y no nada más presidentes informantes, sino en este caso tenemos a nuestro actual presidente víctima de ese espionaje por toda su vida. Estos pasajes que a veces cuenta y que, bueno, a mí me espeluznan como mamá pensar que a su hijito que fue a la tienda y que le estaban queriendo sacar toda la información de manera pues maquiavélica utilizado en el peor sentido posible, buscando entre las conversaciones del rosario de su suegra cuando estaban rezando el rosario. Entonces, es difícil, esta parte es muy difícil, y esto que comentaba también el maestro Pepe es algo que tenemos que tener en consideración. Las escuchas legales son legales porque las ordena un juez, porque se justifican cuando llega un agente del Ministerio Público, un fiscal, y explica a la autoridad judicial: necesito, juez, que me autorices escuchar porque además la ley dice por un periodo de 45 días, por 90 días improrrogable, porque tengo la sospecha de que este Juanito Pérez o este Pepito de los chistes está teniendo conversaciones para traficar armas, drogas, etcétera, y necesito saber que la información que me está llegando a través de inteligencia se corrobora con esta irrupción en la intimidad, porque es un delito irrumpir en la intimidad. Todos tenemos derecho de conversaciones en lo íntimo. Entonces, solamente cuando el juez determina que esas escuchas sí tienen el peso específico que dice la autoridad y se justifica entregar estas órdenes de escucha, pues se hacen justamente con esa finalidad, y uno pensaría que se excluyen obviamente de los informes la plática de la hija con el novio o el chismorreo de la esposa con las amigas, pero desgraciadamente esto no es así. Entonces se pone en riesgo a toda la familia y se expone su intimidad de manera pues muy lamentable. Y vuelvo otra vez con este ejemplo de las películas. En la típica película de espías gringos contra rusos,
en donde le ponían, iba al dentista y salía con un implante que podía escuchar sus conversaciones, o le ponían un rastreador en el automóvil cuando lo llevaba a cargar gasolina, o le ponían un micrófono o un microchip en la ropa. O sea, esto nos parece fantasioso y nos parece, bueno, porque siempre nos pintan que el que lo hace tiene fines muy elevados y justifica esa irrupción en la intimidad porque va a salvar al mundo. Generalmente un solo agente como tipo James Bond salva al mundo entero de una catástrofe inimaginable con solo escuchar o rastrear el paradero de una persona. Pero esto es muy grave, esto es algo que no se puede tomar a guasa. ¿Cómo terminar con una costumbre prácticamente como si fuera usos y costumbres de las autoridades judiciales o perjudiciales de nuestro país? Pues claro que no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta que en muchas de las ocasiones esta costumbre, este hábito de perseguir a la gente se hace con motivos políticos, económicos muy fuertes y tienen la dirección de ir y perseguir a estas personas, de ponerlas bajo el escrutinio, pues para poderles chantajear, para poderles decir, si no dejas esta relación o si no nos informas, nosotros te vamos a sacar todos tus trapitos al sol, etcétera, etcétera. O sea, esto es algo delicado, no es una situación fácil. Y vuelvo a las palabras del exministro u hoy ministro en retiro, Saldívar Lelo de la Rea. Para poder acabar con ello tenemos que hacer una reforma que vaya más allá de solamente el ajuste en la ley. Y mira, te lo platico ahora sí que con el conocimiento que me concedes de abogada. Cuando en 2011, después de esta sentencia impresionante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso Varios 912, que era sobre la desaparición forzada de un activista de Guerrero que después desde los años 70 se estuvo persiguiendo y que nunca se esclareció y que después de 30 años había llegado finalmente a la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que tardó todavía muchos años más, este caso de Radilla Pacheco, que fue el elemento por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a la justicia mexicana, ¿sabes qué? Tienes que armonizar todas tus legislaciones, tu constitución, para que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos sean al mismo tiempo que la Constitución, tu ley máxima, en donde antes, pues imaginábamos esta pirámide de Hans Kelsen, ¿no? Donde arriba estaba la Constitución, luego las leyes federales y así se iban haciendo cada vez más amplias las leyes que se tenían que observar. Bueno, pues en esta ocasión a la pirámide de Kelsen le pusieron otro piso igual de ancho que la base, que es la Constitución, y por el otro lado los derechos humanos. Y todo fue muy bonito, idílico, romántico. Pasamos, te decía yo, de un sistema puramente escrito a un sistema semi-híbrido, en donde hay juicios orales, en donde, no, hombre, la profesionalización y la modernización de todos los juzgados de distrito y tribunales colegiados. Sí, 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 como dice el presidente. Sí, 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 sí. Todas las vacas sagradas. La parte de abajo, el primer respondiente, que es el Ministerio Público, el policía, a esos no se les dotó de ninguna herramienta en respeto de derechos humanos. A toda la gente que se dedica a pues proteger al ciudadano, a enfrentarse, digamos que de primera mano con la víctima y por qué no también con el delincuente, no tienen la menor idea, no pasaron porque la corte, por ejemplo, perdón que mezcle tantos temas, pero ahora sí que es junto con pegado. La Corte, ahora que está defendiendo sus asquerosos e inmundos y majaderos fideicomisos, no se detiene a pensar que una de las bisagras más importantes de la justicia tiene que pasar por la policía. ¿Por qué no han destinado de estos enormes y multimillonarios presupuestos un cachito para profesionalizar, para dar cursos de derechos humanos a los policías, por ejemplo, o a los ministerios públicos, o a los médicos legistas que reciben a las víctimas y que le acaban diciendo a la chica lastimada o violada, pues, ¿qué le hiciste a tu marido? ¿Para qué lo haces enojar?
Es decir, toda esta falta de profesionalización se refleja inmediatamente en una pésima gestión de la justicia. La justicia no nada más es la que te otorga un juez al entregarte una sentencia, sino todos los pasos previos y obviamente pues que tienen que ver con, te decía yo, desde el policía de barrio, desde el patrullero, desde el médico legista, desde el agente del Ministerio Público, el que toma la declaración, hasta todos los demás. Entonces, intentar erradicar una forma, una cultura de mantener esta fase como de zozobra, de híjoles, y si me están escuchando, y si me sacan mis trapitos, y si en mi trabajo se dan cuenta que tengo una novia, o sea, si se dan cuenta que soy travesti, no sé, cosas que a lo mejor son muy íntimas, pero que son ese factor miedo que hace que la gente tenga siempre, pues, de hecho, la idea de que no se puede salir uno, no puede uno denunciar porque si me corren y si me sacan, entonces es bien difícil tratar de revertir una cultura cuando quienes hacen la justicia pues no brillan precisamente por su empatía ni por su respeto irrestricto a las leyes. Y con esto concluyo. Hace unos cuantos días, el sábado o el domingo, leía yo pues una manifestación de la ministra presidenta de la Suprema Corte, diciendo que era impensable homologar a la inteligencia artificial con la inteligencia humana, diciendo que pues no se podía pensar en sentencias que fueran elaboradas con inteligencia artificial, porque en las sentencias reales, las que se hacen, intervienen varios factores como la sensibilidad. Digo, bueno, pues precisamente yo creo que la inteligencia artificial tendría muchísimos más elementos de sensibilidad, de decencia, que muchos de los jueces, que muchos de los ministerios públicos y fiscales que participan en toda esta cadena de, pues, intento de justicia que vivimos en México. Entonces, hasta que no se erradiquen todos estos viejos vicios, hasta que no se implemente un verdadero cuidado, como se hizo con la desaparición de la Policía Federal y la integración de un nuevo cuerpo completamente nuevo como es la Guardia Nacional, en donde desde el día 1 los jóvenes están siendo preparados con disciplina, con todas las artes militares habidas y por haber, pero sobre todo con el factor derechos humanos, protección, respeto, no se va a poder cambiar mucho. Entonces te digo, perdón mi escepticismo, pero tratar de pensar una nueva sociedad con las mismas viejas prácticas y unas leyes completamente parchadas, remendadas a modo de los grupos que ejercían el poder, incluso de manera ilegal, pues no nos va a reportar muchos cambios. Para poder llegar a buenos cambios necesitamos reformas de mucho calado y sobre todo esta voluntad de todas las personas participantes en el proceso de justicia de quererlo cambiar. Y ahí sí, pues el plan C nos va a quedar apenas y como justo, vamos a tener que trabajar mucho lo del próximo sexenio para cambiar en algo todo este cuerpo legal que le permite todavía a los del proceso de justicia actuar como lo hacen. Pero, Laura, muchas gracias. Mientras llegamos a la inteligencia artificial, mientras no nos corrompemos, porque ese va a ser el problema, a la inteligencia artificial, quizá no la podamos corromper, pero mientras pasa eso, teníamos otro tema, antes de despedirnos los tres, teníamos otro tema que me gustaría que tratara, aunque sea un poco, el maestro Pepe Reveles. Íbamos a hablar de Estados Unidos lanzó o puso en marcha este lunes un nuevo programa que se llama Fuerza de Ataque contra el Fentanilo. ¿Cómo ves eso, Pepe? Tenemos pendiente todavía Cártel Jalisco Nueva Generación, que también luego lo podemos tratar con Laura, si le avisamos con tiempo que vamos a tratar. ¿Cómo ves este nuevo programa, tomando en cuenta las poco más de 100,000 muertes, creo que son 120,000 por año, que causa el fentanilo en Estados Unidos, todo lo que ha generado? Y pues aquí tenemos uno de los cárteles especializados en eso, maestro Reveles. Mira, yo creo que el propósito de Estados Unidos de no cejar en ese empeño
de llevarse a los responsables de introducir el fentanilo desde México a Estados Unidos. No hay otro culpable para Estados Unidos más que México. Llámese Cártel de Sinaloa, llámese Cártel Jalisco Nueva Generación, y están buscando acercarse a algunos de los líderes que pudieran darle un camino más fácil para encontrar a los que transforman los precursores que vienen desde Asia, los transforman en suelo mexicano para meterlos a Estados Unidos, y también en suelo de Estados Unidos, en el sur, sobre todo. Se sabe que hay laboratorios manejados quizá por mexicanos, quizá por estadounidenses o por unos y otros, para pues darle a los adictos lo que quieren, y lo que quieren es tomar el fentanilo porque les produce unas sensaciones que no soportan la tentación de probar, de tal manera que ellos mismos se acercan al peligro, se ponen en peligro, ya sea mediante las pastillas, mediante polvo, mediante mezcla de fentanilo con otras drogas ya existentes como la heroína o la cocaína, a veces sin saberlo, y con ello pues está muriendo pues una cantidad de adictos estadounidenses. Hace algo que parece no tener relación directa, pero sí la tiene, es el haber dejado en libertad al lobo Óscar Nava Valencia, que es nada menos que primo de la esposa del Mencho. Es un cuate que es un individuo que pertenecía al cártel del Milenio, al cártel de los Valencia también, del que fue líder su tío Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, que fue capturado desde agosto de 2003. Pero tanto Óscar Nava Valencia, que es el lobo, como su hermano Juan Nava el tigre, ya testificaron contra Genaro García Luna, ya testificaron contra los Queenies, es decir, los cuñados de el Mencho, de Nemesio Ceguera Cervantes. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos está buscando, a través de más declaraciones de estos personajes, de estos dos personajes, llegar hasta el cártel Jalisco Nueva Generación y frenar su actividad de introducción de fentanilo a los Estados Unidos. Yo miro en estas acciones de Estados Unidos una creencia de que se están acercando a la captura, sin contar con que el Mencho tiene una enfermedad mortal por necesidad, tiene que atenderse a escondidas en un hospital privado que instaló, pero también en otros hospitales a escondidas, para no ser atrapado. Sin embargo, pues este primo de su esposa, de la esposa del Mencho, pues está dispuesto a declarar en contra de todo el grupo, ¿no? Que derivó justamente donde nació el Mencho, en Aguililla, ¿no? Y donde participó por primera vez como un colaborador de Nacho Coronel y de los Beltrán Leiva. Estamos hablando de antes del 2010. Entonces, creo que va a haber novedades, va a haber noticias con respecto a Cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras tanto, están empeñados en volver a someter a los mexicanos. Están los chapitos, que no lo mencionan el día de hoy, pero los chapitos son los personajes a los que responsabilizan de esta introducción de fentanilo a los Estados Unidos, y esta nueva embestida del gobierno de los Estados Unidos pues tiene que ver justamente con todos ellos, pero también con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora van a dos bandas, ¿no? Y creo que en ese camino van a tener resultados no muy lejanos.
Yo, miren, les agradezco, antes de que me despida de ustedes y de que se despidan ustedes del auditorio, los dos me recuerdan cosas que seguramente trataremos más adelante. La licenciada Laura Ceballos, el caso Rosendo Radila Pacheco, que fíjate, es mi amigo, el nieto de Rosendo, es mi amigo Rosendo, y el papá de mi amigo acompañaba a su papá, a Rosendo Radila, el día que desapareció en Guerrero, que es el caso que habla Laura, ya después lo trataremos. Y en el caso del maestro Rebeles, pues sí, hay como una especie de cambio, ahí se va a notar pronto en las estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque ciertamente Nemesio el Mencho Ceguera Cervantes tiene una enfermedad renal y es, como dicen los médicos, por lo regular, mortal por necesidad. Así que yo les agradezco a los dos. ¿A dónde, antes de que se me vayan, que se despidan primero? Primero Pepe, que yo sé que no tiene redes, aquí nomás lo van a encontrar, aquí al maestro Rebeles, que siempre me va a dar mucho gusto. Así que, maestro Rebeles, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Paco, y Laura, con gusto de estar contigo también. Laura, licenciada Ceballos, muchísimas gracias. Mira que afortunado soy. Esta participación emergente me permite platicar contigo. Yo siempre digo, ¿qué entrevistas? ¿Qué les puedo preguntar? Mejor platicamos, hacemos una charla de amigos y yo te agradezco infinitamente. ¿A dónde te buscamos? Sé que estás caminando buscando tu candidatura, así que ¿a dónde te encontramos? ¿A dónde te buscamos? ¿Y en qué camino vas? Pues bueno, muchísimas gracias. Antes que otra cosa, qué honor, estar compartiendo esta mesa con dos enormes referentes a los que yo personalmente admiro desde antes de entrar a esta onda de las redes sociales. Don Pepe Rebeles, bueno, de lujo siempre, y bueno, mi queridísimo maestro Paco Cruz, con quien además también, como decimos, nos estrenamos ambos juntos porque los dos empezamos a hacer estas entrevistas al tiempo con el primer libro del Señor de la Muerte, así que de verdad un orgullo, un cariño muy grande que le tengo al maestro Paco Cruz. Y bueno, pues sí estoy en este camino, me inscribí para pedirle a la gente que si se puede y les van a preguntar, pues digan que soy yo la que quieren que los represente ahí en la cámara. Pues bueno, yo estoy en todas las redes sociales, no me las sé todas, pero ahí les va. En el ex Twitter, @CeballosLaura, en YouTube, Laura Ceballos Alcázar, en Facebook, Laura Ceballos, en el Instagram, Laura Ceballos A, en Threads, Laura Ceballos A, y creo que hasta ahí vamos. Y pues bueno, aquí por supuesto en Sin Censura, los lunes con mi comadrita Alina Duarte, y cuando no tengo chance, bueno, pues en espacios maravillosos como de este martes, así que muchísimas gracias. Y pues en cuanto empecemos a caminar, ahí les doy la lata para poder hacer algo pues a favor de la ciudadanía en donde la gente me quiera apoyar. Pues yo a los dos les agradezco mucho, me quedo un par de minutos a despedir el programa, pero les dejo un abrazote a los dos. A Laura, síganla allá en Morelos, por favor, está buscando un espacio allá en Morelos, por favor, síganla. Maestro Rebeles, les mando a los dos un abrazote y muchas gracias, yo me quedo a despedir. Gracias a los dos.